Consejo Nacional de Recursos. Así que la que tenga el cuadrito o no ha hecho el cuadrito, por favor que lo haga y se lo aprenda. Y otra cosa, Leti, no sé si es... Sí. Sí. Leti, de verdad que me gustó tu tarea, muy organizada. Y bueno, lo que sí tienes que, con respecto a los, ¿cómo es que se llama? A las funciones que tienes que hacer, creo que hay que ordenarlas un poquito más. Pero de resto todo perfecto. Y también era un cuadrito. Yo sé que en la aplicación es extraña, pero era un cuadrito. Estoy Después, aprendiendo, profe, soy muy mala con esto de la tecnología, nunca lo utilicé. Pero bueno, igual estuvo bien, de verdad que me agradó Voy a mucho. buscar con alguien que me enseñe cómo No, hacer el dale, cuadrito, porque dale. ni siquiera tengo Word. Esta Ah, computadora me fijé, sí. tiene un programa diferente y bueno, soy media quesa. Lo mío fue pereza, la verdad. Me pongo la mano en el corazón. Florencia se debe estar revolcando en la tumba. ¿Estás Lo viendo? siento. Qué dolor. Bueno, pero bien. ¿Y qué más? Pame también me gustó la tarea. Estuvo bastante enfocada. Creo que no me pusiste lo del aislamiento. No me acuerdo. Yo hice una hojita y de verdad anoté las cosas, pero te lo juro que no sé qué la hice. Yo creo que la anoté, porque yo lo revisé en el trabajo de un momentito, ¿no? Y hice la notita, pero yo no me acuerdo si le entregué la hojita a mi enfermera o si yo, como soy una obsesiva de la limpieza, empecé a ordenar todo el estar antes de que llegara la noche y lo boté. O sea, no sé qué hice el papel. Me paré y no sé. Pero también la vi. ¿Y quién más fue? La de... Ay, ¿dónde está Dani? Se me perdió. Aquí está Daniela ya. Sí, Dani también vi la tarea, también me gustó mucho. Y había alguien, Caro, que no, me pusiste fue aislamiento de área. Y en realidad sí era aislamiento de respiratorio o de gotitas. Claro, el tuyo no estaba descabellado, en realidad sí, porque aparecía una mascarilla dentro o sea, de las indicaciones. Y está bien, pero no era ese, era el verde. Porque de hecho puse como que enfaticé ahí en el caso de que le había puesto, le había realizado un backup. Entonces, claro, no estaba el resultado confirmado, pero ya es un sospecha de backup. Y cuando ya Sí, pero aparte lo puse. claro, pero pusiste, pero no lo pusiste. Era como un sí, pero Claro, no. puse mal el aislamiento. Y Puse lo de creo la tuberculosis, pero... que Dani, lo único que puso, que de verdad no las pusieron las demás y se les escapó, y de verdad estuvo muy acertado, fue que utilizara guante y mascarilla a ir al ingreso. Entonces, es súper porque obviamente se supone que la señora, no me acuerdo si era señora o señor, no me acuerdo, tenía ya un problema respiratorio. Entonces ella vino y se protegió muchísimo antes. No importa si fue con mascarilla normal, pero fue y lo hizo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Saben? O sea, no importa si el tipo viene con un problema cardíaco, o sea, todos utilizamos guantes y mascarilla. Capaz no utilizamos la bata, ni el gorrito y todo lo demás, ni la braga de astronauta, pero la mascarilla ¿cómo es que se llama? Y los guantes sí, igual que el lavado de manos. Todo estuvo muy, de verdad que sí, yo la felicito por el compromiso y la responsabilidad. Igual que Cristian también mandó su correo. Cristian, te faltó bastante, fue bastante básico, deberías de haberte extendido un poquito más. Y bueno, todas las respuestas estaban dentro de las PowerPoint, así que bueno. Y no me acuerdo quién más me entregó. El mío le llegó. Y Roxana también. Yo se lo mandé, pero por WhatsApp. Yo no se lo mandé por correo. Sí, también. Y creo que a ti te faltó algo, ¿fue? Hay alguien que le faltó algo. Que no me acuerdo. Sí, capaz que creo sí. Melanie, creo que te faltó algo a ti, que me la mandaste escrito a mano, no me acuerdo.
Algo así fue. Déjame ver. Pasa que como no les tengo los nombres porque no los agregué, entonces no sé. A ver, ¿qué me escribí? Ajá, el de Catherine fue por la mitad. Y la otra la mandó por Word, no sé qué. Bueno. Ajá, bueno. Catherine, sí, te faltó la mitad, cielo. Pero ¿y por qué te faltó la mitad? ¿No entendiste algo? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntamelo todo. Dime qué fue lo que no entendiste y yo te explico ahora y así cuando este jueves mandemos más actividades, pues ya estás un poquito más clara. El tema de hoy lo cambié y ya no voy a dar ingresos porque, o sea, obviamente ya lo tocamos y obviamente, así que hoy vamos a dar signos vitales. Y soy bastante fastidiosa con eso. Entonces, hay que estar súper pendiente porque como ven, cuando les puse el caso clínico, soy muy técnica. Yo no utilizo esas cosas así como que, ay, tiene problemas para respirar o el lenguaje es muy técnico, de verdad. La diferencia entre FONASA, entiendo un poco, pero no sé cómo poner las diferencias. Ah, no, Katherine, mira, la idea era que pusieras un cuadro, ¿no? Pusieras el cuadro y obviamente, ejemplo, o sea, como hizo Vale, el FONASA tiene unas funciones y el Fondo Nacional de Recursos tiene otras. En realidad no son diferencias, sino es como que dividir qué función tiene el uno del otro. O sea, es para que como que sepan puntualmente qué es lo que hace cada uno y ahí obviamente van a notar que no es lo mismo. ¿Sí? Porque uno se encargaba de cumplir el tratamiento, de ayudar a las personas a cirugías, a hacer un montón de cosas, y el otro lo que se encarga es de la parte de la asistencia de salud, o sea, del centro hospitalario y de lo que tú te descuentan todos Lo los más meses básico, como quien dice. para poder cubrirte, ¿no? Eso era. Y lo de las 14 necesidades de Virginia, yo les puse que eran lo de las 14 necesidades porque es una manera como que de jerarquizar necesidades con respecto al caso. O sea, es como para que ustedes se orientaran de qué es lo que hay que hacer primero. O sea, aparte de presentarse y hacerle control de signos vitales, les puse las 14 necesidades como para que, bueno, si el hombre tiene, obviamente, necesidad de respirar, ya sabes que es una de las necesidades, porque es fisiológica y ella dice que el ser humano tiene necesidad de, obviamente, de tener aire, de oxígeno. Entonces, si ya viene la dificultad respiratoria, sabes que tienes que abarcar eso. Obviamente, la gente con TBC tiene fiebre, entonces sabes que tienes que tener necesidades de termorregulación. Las personas con TBC también tienen falta de apetito, o sea, son inapetentes por el mismo malestar, aparte de que la tos no lo deja vivir, entonces ya por ahí tienen necesidades de alimentación, obviamente de higiene y todo Evitar lo los demás, peligros del entorno también, correcto, por y ser todo lo persona demás, mayor. exacto, y todo lo demás, entonces era como más bien una guía de eso, porque si no, yo siendo otra les pongo otro teorizante, ¿ves? Era más o menos para eso. Y bueno, de resto bien, tesoro. Y cualquier cosa que no entiendan de la actividad, así como me escriben para mandármela, me pueden escribir y preguntarme. Sí, no, en realidad no tenía respuesta. Además, hubieses puesto las 14 necesidades, así como que muy puntuales, y al ladito creo que así me lo hizo Vale o me lo hizo Roxana, no me acuerdo. Hay alguna de ustedes que lo hizo así, que las Sí, puso yo la como hice. Dani, no me acuerdo. Hay una que los puso así como que todas, y al lado le iba poniendo como que, le puse el oxígeno, le puse, no sé, hablé con la tisanería para la comida, expliqué lo del baño, le dije lo de la hora de la visita, cosas así. Entonces era más o menos por eso. No estaba mal, mi cielo, pero es eso. Y bueno, lo importante es que te esforzaste y que fuiste responsable y lo entregaste. No importa que hubiese sido la mitad, pero siempre preguntaste, ¿no? Eso es lo que importa.
¿Alguien más tuvo duda con la tarea? ¿Le fue muy difícil? ¿El caso lo entendieron? Bueno, yo lo hice lo más didáctico posible y que ustedes, pues, obviamente se esforzaran en hacerlo. Y en realidad no fue nada descabellado, todo lo que tenían que colocar ahí estaba, ya lo habíamos visto en clase y ya lo habíamos puesto en las PowerPoint. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Y ya saben que si se corta se me corta la señal, se vuelven a conectar, ¿oyeron? Mire que la de hoy creo que es un poquito larga, porque me salieron como más de 40 láminas, lo siento, pero lo siento. Lo que pasa es que Ricardo me mandó las PowerPoint que les manda la escuela, ¿no? O sea, las clases ya están como que prehechas. Entonces, yo siento que le falta más información. Y entonces les agrego más y cuando vengo a ver tengo como 50 láminas, lo siento. Porque es como muy básico y yo no puedo, entonces así no puedo. De verdad que no. Bueno, pero vamos a hacer. A ver, compartir. Bueno, ¿ven las láminas? Sí. Sí. Bien. ¿Alguien se conectó? Hoy faltaron 3 personas, solo hay 14. Bueno, entonces la clase de hoy va a ser signos vitales. Entonces, ¿qué son los signos vitales para ustedes? Cuéntenme. Los signos que demuestran que tenemos vida todavía. Las funciones esenciales del cuerpo. Sí. Bien. ¿Otra? Son indicadores, ¿De qué? tanto en la frecuencia respiratoria, te da como un panorama de los signos vitales. Ok, Puede entiendo. ser. Sí, ahí va. El nivel de funcionamiento físico. Evalúan Correcto. el nivel de funcionamiento. Bien. ¿Alguien más? ¿No tiene algo que ver con el pulso? Bueno, o sea, creo que sí, y la respiración. Bien. ¿Y qué más? La misma palabra se lo dice, signos vitales. O sea, en realidad los signos vitales vienen siendo para mí, obviamente, para mí, el registro, ¿verdad? Cuantitativo de las funciones de los órganos que son vitales para nosotros. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Por qué? Porque obviamente vemos la respiración y obviamente si no respiramos no vivimos, y el corazón, tanto el pulso como la presión, y si el corazón no funciona, pues obviamente no vivimos. Y la termorregulación, porque si no estamos totalmente termorregulados, o sea, si no tenemos una temperatura adecuada, obviamente nos afecta a nivel cerebral. De hecho, por eso es que la gente convulsiona cuando tiene hipertermia y obviamente si el cerebro no funciona, no vivimos. ¿Sí? Entonces, para mí es el control o la graficación de... Ay, ¿qué raya es esa? De eso, de los órganos vitales. Ay, yo no sé qué raya es esa. ¿Ven esa raya roja? No. Ay, qué horrible, yo no sé. Sí, profe, se ve, son rayadas. Sí, se Ay, ve. no. Una raya. Y cuando yo hice eso ya. Estás compartiendo por Zoom, capaz que rayaste por Zoom. Otra vez Ah, toda la pantalla. pero no sé de qué es esa raya, lo juro. De Zoom, profe. Cuando ¿Sí? compartís por Zoom, podés rayar la pantalla. Es que loco. Ay, no sé, ya me ganó. Debe ser de Zoom porque yo de verdad que no he hecho nada, lo juro. Bueno, se quedará esa raya ahí, ¿qué voy a hacer? Obviemos la bendita raya que me perturba.
nada, entonces comencemos. Entonces, ¿qué son los signos vitales? Pues los signos vitales son un fenómeno, manifestaciones que se pueden percibir y medir en un organismo vivo, en forma constante. También llamados signos vitales cardinales o signos cardinales que reflejan el estado fisiológico del cuerpo y proporcionan información fundamental para evaluar el estado y el equilibrio del organismo, que fue lo que yo dije. Para mí son el control o la graficación cuantitativa pues de los órganos, del funcionamiento de los órganos vitales para nosotros. Entonces, ¿cuáles son los signos vitales? Pues la temperatura, la tensión arterial o la presión arterial, el pulso, la respiración y la saturación de oxígeno, ¿sí? Eso es lo que vamos siempre a medir o a cuantificar y pues posteriormente a colocarlo dentro de la gráfica o de la cuadrícula donde se registra eso. ¿Cuál es el objetivo general de esto? Pues bueno, valorar el estado de salud de la enfermedad, conocer la hemodinámica del paciente y controlar el efecto de medicamentos y verificar la respuesta de tratamiento. Aquí hay unos valores normales. En realidad, pues en el adulto 36.5 grados debería de ser la temperatura normal. Yo acá tuve un choque cultural porque, claro, y eso va a depender de donde vivas tú, obviamente. Para que eso ustedes ven que lo que la higiene ambiental, pues, le sirve bastante. Y fue importante verla porque fíjense que yo vengo de un país tropical, ¿verdad? Y para nosotros 36.5 grados obviamente es normal, 37 grados sigue siendo normal, 37,5 para nosotros sigue siendo una temperatura normal. Y a partir de 38 en realidad es que nos consideramos subfebriles y ya febriles a partir de 38.5. Sin embargo, la OMS ha cambiado eso y dice que una persona está subfebril a partir de los 37.5. Y de hecho hay niños o personas que me han llegado a convulsionar con 38 de temperatura. Mayormente lo he visto es acá. Es muy raro que un niño allá en Venezuela me haya convulsionado por 38 de temperatura. Por 38.5 sí, pero por 38 no. Entonces eso tiene que ver mucho pues con el clima. Pues allá es un clima caluroso, así que las temperaturas elevadas en el cuerpo de nosotros, pues obviamente es normal. Acá no. Profe, ¿esto no tiene que ver también en la crianza del ser humano, en lo que se basó toda su vida en el ambiente, así sea frío o caliente? ¿No tiene Sí, o mucho sea, que ver en en eso? realidad viene siendo más bien de la adaptación fisiológica que hace el cuerpo al clima donde vives. O Creo que es sea, lo que se obviamente, dice, pero mejor. claro, obviamente si yo vivo, ponte tú, en el páramo, o por ejemplo, si yo vivo en la cordillera de los Andes, en Chile, ¿verdad? Y vivo pero pegado a la montaña arriba. Obviamente mis condiciones físicas no van a ser las mismas de la persona que vive en el centro de Santiago, ¿sí? O la persona que vive en Rivera, por decirlo así, que está pegado casi a Brasil, ¿verdad? Igual que en el Chuy, que son las fronteras, aunque cuando tú lo estudies, ¿verdad? No va a tener tampoco las mismas condiciones físicas que la persona que vive acá en Montevideo. Porque a pesar de que compartimos el mismo país, ¿verdad? Y sea la misma zona, obviamente el clima, independientemente de que cumplamos con las 4 estaciones, es diferente arriba que acá en el sur. Entonces, hace más calor y acá hace frío. correcto. Entonces, no, y que aquí tenemos cerca al mar, ¿verdad? Y los vientos alisios, las sales minerales que esto produce, que nosotros no vemos, en realidad cuando hacen esas brisas vienen con un gran contenido de los minerales que trae el mar, y de hecho la osificación es distinta, la capacidad pulmonar es diferente, la temperatura es diferente, la hemoglobina puede llegar a ser diferente, los glóbulos blancos pueden llegar a ser diferentes. Profe, y entonces, ¿cuál sería lo más recomendable? O sea, uno de los dos tiene que tener unas ventajas, obviamente. Sí, claro. No, en realidad no hay una posición recomendable porque obviamente tú no eliges dónde vivir. Y cuando tú lo eliges, o sea, cuando tú naces, tú no eliges dónde vivir. Y cuando tú eliges dónde vivir, que ya eres grande, pues obviamente te adaptas. De hecho, por eso cuando nosotros emigramos, por ejemplo, en mi caso, o muchos venezolanos cuando emigran, que emigramos para acá, no estamos acostumbrados a esto y nos enfermamos rápido. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados al frío. Y obviamente mi sistema inmunológico está adaptado a otra cosa.
De hecho, fíjense que a mí estas bajas de temperatura, claro, ya este año no me afectó tanto, ¿no? Pero cuando yo llegué, a mí me afectó muchísimo, tanto que se me bajaba la presión y yo me desmayaba en el baño y vomitaba. Era como que si me daba, o sea, había disminución de presión atmosférica para mi cuerpo, o sea, capaz y para acá todo el mundo es normal, a nadie le pasa, pero como yo no estoy acostumbrada, me pasó y entonces me causa ese tipo de problemas, ¿ves? Hasta que obviamente mi cuerpo de alguna u otra forma pues se va adaptando o sea, y se familiariza con el clima y con el ambiente y con todo. Cuando llegué también, pues obviamente cuando respiraba, para mí el aire era un poco más denso. Era más denso, me dolía el pulmón, me ardían las fosas nasales, todo eso es totalmente comprensible, ¿ves? Y ahí es donde tú te das cuenta que obviamente, pues no todo el ecosistema o los climas a donde tú vas, pues son idóneos para ti. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, pero yo pensé que uno era, no sé, que mejoraba técnicamente, no sé, la función pulmonar de una forma u otra, como que era ya naturalmente el ambiente te hacía un poquito más No, resistente a ciertas cosas. Por ahí. no, Cristian, de verdad todo es así. De hecho, mira, allá en Venezuela, como te estaba explicando, o sea, por ejemplo, nosotros no tenemos las 4 estaciones, pero tenemos todos los climas en un solo país, ¿no? Entonces, en cada región, o sea, en cada estado, por decirlo así, hay un clima distinto. Tenemos el clima tropical, obviamente, tenemos el clima de la selva, tenemos un clima que hace mucho frío, que es donde nace la cordillera de los Andes en Mérida. Tenemos un desierto que son los médanos en Coro, en Falcón, tenemos las playas y tenemos llanura, que acá no hay. Y en Mérida, las personas que nacen ahí en Mérida tienen una hemoglobina de 18 gramos. 18. O sea, un ser humano normal no debería tener hemoglobina de 18. Pero, y sería un valor obviamente anormal, porque según la literatura te dice que los gramos de hemoglobina en el hombre van a ir de 12 a 16 o de 12 a 14, y en una mujer de 10 a 14, ¿sí? Y esas personas manejan 18 o 20 de hemoglobina. Y lo hacen porque ellos viven en una latitud mucho más alta que la de nosotros. Y en un ambiente un poco más hostil con el frío. Y el cuerpo lo que hace es como compensar ese tipo de clima que lo afecta externamente. Y la única manera de que tú estés más oxigenada a una presión atmosférica menor por la altitud de la montaña, de hecho ellos tienen una montaña que mide más de 5.600 metros, y ya a esa altitud la disminución de la presión atmosférica baja por debajo de 21, y de hecho por eso es que las personas cuando van para allá de visita y van en auto, le pasa lo que a mí me pasa acá. O sea, se marean, les dan ganas de vomitar y hasta hacen dificultad respiratoria. Porque es que no están acostumbrados a manejar ese tipo de altitudes. ¿Sí? Entonces, claro, son personas que son blanquitas o son personas que son morochitas y siempre tienen los cachetes, o sea, la parte así de los pómulos rojos, como si se los pintaran. Y no es por eso, sino que ahí es donde hay la concentración de oxígeno y la hemoglobina hace que uno tenga como pigmentaciones rojas en la piel, como que si fueran eritemas, pero en realidad son como rosáceas. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, y entonces así va a ser la gente que vive, ponte tú, en Noruega, que es un país nórdico, que hace frío los 365 días del año. Ellos deben de tener una composición distinta. Las personas que viven en el mar, como la gente que vive en la parte norte de mi país, la osificación es mucho más gruesa y mucho más densa que la que vive el de la capital o el que vive en las llanuras. ¿Por qué? Porque ellos tienen una alimentación distinta a base de fósforo, de sodio, de calcio, de vitamina D todo el tiempo, y eso hace que obviamente tu cuerpo se adapte a ese proceso. Lo que pasa es que obviamente no andamos por ahí haciendo tanatologías, abriendo a todos los seres humanos de cada lugar y viendo cómo están, porque obviamente no. Pero sí eso influye mucho. Entonces, por eso es que yo les digo que con respecto a estos valores son diferenciales. Claro, la OMS pues
planta como que decir unos niveles específicos, ¿verdad? Como para que uno tenga una guía, pero eso obviamente en todos los seres humanos a nivel mundial pues van a modificarse, ¿sí? Y de hecho las enfermedades de comorbilidades con que se muere una población en todas las partes del mundo son distintas, ¿sí? Y eso va desde la alimentación hasta obviamente el clima. Entonces, una temperatura normal dicen que es de 36.5, pero es hasta 36. Hay gente que maneja 35 o 34.5 y están normales, no están en hipotermia, están normales. Y hay personas que manejan 37,5 y no quiere decir que están febriles, están normales, ¿sí? Entonces, una temperatura, al grosso modo, haciendo una media, viene siendo una temperatura normal, y anoten eso, vienen siendo desde 35 grados hasta 37 grados. Y eso debería de ser una norma. ¿Sí? Bueno, eso lo voy a preguntar. Las respiraciones, obviamente, como les dije, todo eso va a variar, pero normalmente las respiraciones no es de 16 a 20. Para mí, o sea, y de hecho creo que la OMS lo dice, es de 12 a 23, si mal no recuerdo. Hay personas que respiran 12 respiraciones por minuto y están bien. En un pulso, el pulso va de 80 a 100, o de 60, mentira, de 60 a 100 por minuto, a 100 latidos por minuto. Porque recordemos que hay personas que son bradicárdicas porque practican deporte y obviamente su capacidad cardíaca y su respiración y todo lo demás, pues obviamente va a estar de alguna forma alterado, o sea, por debajo de los límites, o sea, por encima de los límites. Mayormente las personas que practican deporte siempre están bradicárdicos e hipotensos, porque su función cardíaca es tal, o sea, la forzan tanto o ejercitan tanto el corazón con tanto ejercicio cardíaco, por decirlo así, y valga la redundancia, que ellos hacen una disminución de la misma, ¿sí? Ah, por eso mi hija tiene siempre 58 de pulso. Exacto. De hecho, yo soy una persona bradicárdica, porque yo antes practicaba mucho deporte. Yo era gimnasta, practicaba danza, tenía que correr tantos kilómetros, tenía que hacer cosas. Entonces, normalmente yo soy hipotensa y bradicárdica. Y no es que me estoy muriendo, o sea, normalmente soy así. Y de hecho, yo sufro, o sea, mi tensión normal es de 90-50, 80-50. No me siento mal, pero cuando la presión me sube a 120-80, que es lo que dice aquí, que es una presión normal, yo tengo sintomatología de hipertensión arterial. ¿Sí? Sí. Bueno, yo me siento mal cuando me sube la presión así, sea por estrés, sea por lo que sea. Ustedes dicen, ay, pero, o sea, está normal, tiene 120-80. Sí, pero yo no estoy acostumbrada a manejar ese tipo de presión. Yo siempre estoy por debajo del límite. Entonces, cuando me llega ahí, yo normalmente tengo dolor de cabeza, me dan ganas de vomitar, siento que la cara la tengo caliente, las orejas, veo las burbujitas que normalmente se ven, tengo Pintitas disociación. blancas, Dígame. pintitas blancas. Sí, en realidad son como burbujitas, son como las famosas estrellitas. Eso tiene un nombre que ahorita no recuerdo, ya déjame buscar. Sí, porque yo soy de presión baja y cuando tengo 11 o 12 me dicen, no, estás normal. Pero no es mi presión normal. Siempre fui de 16, 17 y de ahí Exacto. para abajo. Sí, a mí me Totalmente. pasaba lo mismo. Yo era de 9,5 y me preguntaban si estaba bien y yo estaba bien, yo me sentía bien. Obvio. Ahora con los años me ha subido, digo 12, pero donde me sube a 13 yo ya me siento terriblemente mal. Correcto. Entonces eso quiere decir que obviamente la tensión arterial no es exactamente 120-80 y que va a variar según, obviamente, la condición física de la persona. Se llama fotopsia, se llama. Es la sensación, ¿verdad?, de visión de luces o destellos que se han existido. O sea, cuando uno ve las puntitas blancas o las famosas estrellitas, es fotosipsia.
Bueno, entonces, nada, la presión arterial, según la OMS, pues la modificó y dijo que una presión arterial baja va de 90 a 60, y eso es lo que tienen que meterse en la cabeza. O sea, una presión baja, 90 a 60, está bien. 80 a 50, si la persona no tiene sintomatología, también va a estar bien, ¿sí? Pero una presión normal va de 90 a 140. ¿Sí? Si una persona está normal y tiene 140, 90, es una presión normal, no está hipertenso, a menos que tenga algún tipo de sintomatología. Y eso lo dice la OMS. ¿Y por qué lo dice la OMS? La OMS lo dice y lo modificó, creo que en el 2008 más o menos, porque la sociedad en la que vivimos ahora tiene una sobrecarga de estrés, por lo cual ha hecho que los valores de presión arterial normales pues se incrementen. Aparte de eso, tenemos una mala alimentación, entonces obviamente, y estamos expuestos a contaminación constantemente. Entonces, obviamente el cuerpo, como les expliqué hace rato, se adapta lo mejor que puede al medio ambiente oxígeno en el que vivimos. Buenos días, profesora. Ya. A mí al finalizar el embarazo, el último trimestre, siempre tenía 13,8, 14,8 y me trataron como hipertensa todo ese tiempo. Claro, ¿y tú cuánto manejabas antes del embarazo? Mucho menos, capaz que por eso. Por eso es que te tratan como hipertensa. Bien. Está. Porque si no es tu presión arterial normal, que fue lo que yo les expliqué, o sea, si yo manejo normalmente 8,5, 9,6, y cuando me sube a una supuesta presión normal, que es de 120, 80, yo tengo sintomatología, obviamente no es normal para mí. Bien. Y entonces lo igual pasó contigo, si tú normalmente manejabas 110, 60, o 170, o 90, 60, y te subió a 140, 90, obviamente para ti no es normal. Y tu cuerpo pasa por un proceso de estrés. Sí, tal cual. Y obviamente hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay aumento de la presión arterial, porque tú no solamente tienes un cuerpo, estás trabajando por dos. Son dos corazones los que tú tienes. Entonces haces el proceso de circulación mayor y menor por dos personas. Ahí está, muy bien. Muchas gracias. No, tranqui. Y bueno, nada. Aquí hay algunos valores que en realidad son relativos, como por ejemplo, adulto 37 oral, así que ya yo les dije que en realidad la temperatura va a variar. Es mucho más efectiva, obviamente, en la boca, es mucho más rápida y más asertiva, pero obviamente no todas las personas se les puede medir la temperatura oral. ¿Por qué? Porque si son muy niños, obviamente no los mantienen. Si le están creciendo los dientes, tienen el riesgo de que lo muerdan y lo partan, si es el de mercurio, o que dañen el otro que es digital. Si son adultos mayores, pues hay unos que tienen deterioro cognitivo y obviamente no lo van a retener, ¿sí? Pero una persona normal en sus 5 sentidos lo puede hacer de manera oral. Si no, lo más práctico, y bueno, y cada quien tiene que tener su termómetro porque eso es algo personal. Pero si no lo tiene y pasa y sucede que solamente tienes uno, pues obviamente lo haces axilar y lo vas desinfectando con alcohol a medida que vas pasando por las habitaciones. La única manera que no pueda hacer así es que el paciente esté en aislamiento y obviamente adentro de la habitación o dentro de la habitación debe tener todos sus materiales para los controles de los signos vitales. Y son materiales que no pueden salir de ahí. ¿Sí? ¿Cuándo monitoreamos los signos vitales? Pues algunos ingresos y egresos del paciente al centro asistencial con el fin de registrar datos basales de su estado de salud. Por eso es que es importante al principio, cuando le hacemos el ingreso, hacerle la anamnesis. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a enterar si la persona es hipertensa, si la persona es diabética, si la persona sufre de algo renal, si la persona, no sé, es alérgica a algo, si la persona tiene laberintitis, o sea, problemas de equilibrio o algo. Y eso es muy importante saber esos datos, porque al momento de registrar los signos vitales, si hay alguna cifra que no concuerda, nosotros sabremos al momento si es normal o no. ¿Sí? Y de todas maneras, al dar la cifra, que si te parece de manera normal y tú ves al paciente digno, porque esa es otra cosa, o sea, tú ves al paciente volando en 170, 80, y obviamente para ti eso es un signo